Bueno, básicamente pues conocí al Señor estando muy jovencita. Tenía 16 años cuando tomé la decisión de seguir al Señor. Sin embargo, estaba en un proceso de depresión bastante fuerte porque pues de pequeñita mi mamá siempre me inculcó que debía creer en Dios, siempre orábamos, no había día en que no nos acostáramos sin haber orado antes, pero pues yo creía en Dios era por un dogma, porque mi mamá me había dicho que tenía que creer en Dios y que había un Dios que me protegía y que me guardaba. Pero entonces la verdad era que yo tenía muchos vacíos en mi corazón, pero no me había percatado de toda esa cantidad de vacíos. Mis papás se separaron cuando yo tenía como 6 7 años y pues yo empecé a quedarme sola en la casa por una crisis económica que hubo en la familia, entonces ya no había para pagar una niñera, entonces tocaba pues quedarme sola y mi mamá trabajaba día, tarde y en la noche estudiaba. Entonces yo iba a mi colegio, mi jornada y el resto de tiempo me quedaba sola en la casa. Entonces durante ese tiempo de soledad empecé a preguntarme sobre muchas cosas, desde muy pequeña, a muy temprana edad, empecé a preguntarme sobre cosas trascendentes como por qué vivo, por qué existo, por qué me tocó en esta familia. No porque estuviera insatisfecha, sino preguntas que me empecé a hacer. Y pues no hallaba una respuesta y empezó como, bueno, Dios, ¿tú dónde estás? Si tú existes, ¿por qué pasan ciertas cosas? Entonces, en ese momento mi respuesta fue la filosofía. Y empecé a ahondar en la filosofía, empecé a estudiar sobre algunas corrientes filosóficas, entre ellas estaba el nihilismo, que habla acerca de la nada y que da por hecho la negación de alguna autoridad religiosa. El existencialismo es un nombre que se ha dado al pensamiento de diversos filósofos, principalmente Kierkegaard, Nietzsche, Sartre y Heidegger, y también a la obra literaria de gente como Dostoyevsky, Kafka y Albert Camus. A pesar de sus diferencias, todos se centran de algún modo en una preocupación por la existencia concreta del individuo. Temas como la angustia, la libertad, lo absurdo, la facticidad, el nihilismo y la autenticidad surgen una y otra vez en estas obras. Yo empecé a tomar la concepción de que Dios no había creado al hombre, sino que era el hombre el que había creado a Dios, con el deseo de tener un ser superior que vigilara sus comportamientos porque no tenía el suficiente carácter o la autonomía suficiente para poder asumir sus comportamientos de una manera adecuada sin que alguien lo estuviera vigilando. Y yo decía, yo no soy ese tipo de personas, porque de alguna manera ese tiempo de soledad me creó en mí cierta independencia y autonomía. Entonces ya me creía, mejor dicho, yo no necesito un ser superior que vigile mis comportamientos para hacer las cosas bien. Entonces todo lo que fuera masa, todo lo que fuera, pues yo en ese momento lo llamaba masa, gente aglomerada hacia una doctrina, hacia un tipo de filosofía, masificación, para mí eso era ignorancia, para mí eso era una cuestión súper absurda. Y en el colegio siempre me caracterizaba por ser muy pilosa y muy inquieta intelectualmente, pero eso me llenaba era como de más preguntas, de más dudas y de mayores vacíos, se acrecentaba los vacíos de mi corazón. Cuando yo estaba en noveno grado, yo ya estaba aburrida, toda mi primaria y mi bachillerato la había estudiado en un mismo colegio. Yo le dije, mamá, quiero cambiar de colegio y me quería ir para el colegio Juan Pablo II, porque ahí estudiaban unos primos, estudiaban unos amigos, y me fui para allá. Y allá acrecentó la cuestión de la filosofía, de leer a varios filósofos sobre corrientes más bien ateas. Y de pronto en un momento esa depresión empezó a ser cada vez más fuerte y en un momento exploté en el salón de clases, empecé a llorar y llorar y llorar, nunca lo había hecho, pero siempre era como la imagen de la chica súper inteligente, súper bien intelectualmente y muy fuerte, como que no me importaba nada, pero por dentro estaba súper mal. Y en ese momento empecé a llorar en una clase de educación de danzas y empecé a llorar y un chico que era cristiano, al que yo me le burlaba porque era cristiano y hablaba de la presencia de Dios y yo como que no, en la etapa de la ignorancia. Y ese muchacho se me acercó y me dijo, Alexandra, tú intentas llenar los vacíos de tu corazón con la inteligencia, con el conocimiento,
pero eso jamás lo podrás lograr con eso, solamente Jesús puede llenar esos vacíos. Fueron palabras que, a pesar de que yo no daba por hecho la existencia de Dios, llegaron al fondo de mi corazón, o sea, a lo profundo allá. Y el caso fue que empecé a hacerme amiga de ese muchacho, le dije, bueno, explícame de ese Dios del que tú hablas, porque yo veía en el chico algo especial y era que él siempre era como gozoso y feliz, y yo decía, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces él empezó a llevarme a los caminos de Dios, empecé poco a poco a ver cómo mi lamento se convertía en baile, cómo mi tristeza se convertía en verdadero gozo, en una convicción del corazón. Empecé a tener tiempos con Dios espectaculares. No quería ir a la iglesia porque me daba pena. Le dije ya después como 6, 7 meses donde él me explicaba de Dios. Ahí fue cuando decidí ir por primera vez a la iglesia. Vi jóvenes apasionados por Dios, jóvenes como que le veían un sentido a la vida, lo que yo no le había visto a la vida. Pero como ya estaba esa sed y ya sabía que Dios era la solución, fui a buscarlo a la casa y le dije, mira, necesito de ese Dios otra vez y ya no me quiero separar de él. Y a partir de ese momento, que fue en marzo del 2006, aquí, a la fecha, no me he separado del Señor un solo minuto. Vi cómo definitivamente mi tristeza, mi depresión, se había convertido en un gozo y una alegría permanente. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad. Cuando yo me quedaba sola, intentaron hacerme daño, pero el Señor estuvo cuidando. Un señor se enteró de que yo me estaba quedando sola en la casa, empezó a llamarme con la intención de abusar sexualmente de mí. Me pidió que no le contara nada a mi mamá, que no le contara nada a mi papá, que era una sorpresa que le tenían a mi mamá. Y empezó a decirme que él tenía que ir a mi casa y hacerme una cantidad de cosas. Yo lo primero que hice cuando mi mamá llegó fue contarle, le dije, mamá, me llamaron, me dijeron eso, mi mamá empieza a llorar. Ponemos la denuncia en las autoridades, interponemos la denuncia y empiezan a hacerle un seguimiento a las llamadas. Él llega a la casa con la intención ya pues de acceder, pero ya estaban los policías ahí en la casa regados, escondidos, y lo cogieron ahí. Pregunto qué hubiera pasado si yo no le hubiera hecho nada a mi mamá. Seguramente pues hubiera sido una triste historia, estaba Dios guardándome y cuidándome. Pues mi mamá apenas pasó eso, nos cambiamos de casa, digo no más, vamos a ir a otro sitio. Y en el otro sitio donde fuimos, que era un apartamento, pues mi mamá estudiaba en la noche, yo me quedaba sola también en la noche. Llegaron unos hombres en un carro a decirme que mi mamá se había emborrachado y que había mandado por mí, que por favor abriera, que me tenían que llevar a donde ella. Pero mi mamá jamás toma, entonces yo dije no, aquí hay algo raro porque mi mamá no bebe. Y que se emborrachó mi mamá. Entonces yo no les quise abrir la puerta, yo le dije, no, pues esperen un momento porque voy a llamar a mi papá. Entonces me dijo, no, se sabían mi nombre, no, Juliet, ábrenos por favor, que tu mamá está que nos espera y nos pidió que te lleváramos. Y no sé, en ese momento yo seguí insistiendo, no, voy a llamar a mi papá, espera un momentico, llamo a mi papá, se me ocurrió decir eso y los tipos se fueron de una vez. Dios ahí, la mano de Dios guardándome, y pues mi mamá sufriendo conmigo porque donde íbamos algo pasaba, pero el Señor estaba ahí como mi protector y mi guardador. Cuando el Señor empezó a transformar mi vida, un deseo enorme de trabajar con los jóvenes, con la juventud, mostrarle a la juventud de que hay un propósito, de que hay un sentido, de que la vida tiene un sentido, de que el Señor tiene un plan precioso para cada joven. Y porque eso fue lo que a mí me salvó de esa depresión. Yo creo que si yo no hubiera conocido de Dios, seguramente yo en ese momento no existiría. O sea, realmente quería morirme y días enteros sola, llorando en mi casa, donde no le encontraba un sentido a la vida, donde mi vida era un sufrimiento, bañarme, levantarme, era como, no, qué pereza, otro día, ¿para qué? Una vida sin sentido, sin propósito. Y entonces ahí el Señor realmente hizo un cambio profundo en mi vida y dio sentido, dio propósito, y eso es lo que me tiene hoy viva. Entonces es como llevar esa vida de abundancia a los jóvenes. Mi vida ahorita es muy diferente. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de ministrar el tiempo de alabanza siempre digo: aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que me llamó de la oscuridad a su luz, que me cambió mi lamento en alegría, en baile, y estoy muy, muy feliz. Creo que la felicidad es una convicción del corazón de que Dios tiene el control de las cosas a pesar de las circunstancias. Y por más situaciones que puedan haber, tristes o desagradables, sé que todo hace parte de un plan. Y la felicidad y el gozo de Dios nadie me lo puede quitar, ni las mismas circunstancias, porque sé que Dios tiene el control de las cosas. Entonces mi vida ahorita es otra totalmente, y gloria a Dios me sacó de esas tinieblas en las que estaba.